Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio de Los Ecos del Pasado. Hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial pero poco conocido de la historia financiera de México, suspensión de pagos de 1828. Solo habían pasado 7 años de la independencia y ya el país estaba en graves problemas económicos. Para entender qué pasó, nos acompañan Maximiliano y Miguel. ¿Por dónde empezamos? Yo diría que debemos comenzar por el estado en el que México quedó después de la independencia. Era un país sin reservas, sin ingresos suficientes, sin infraestructura funcional y con un ejército demasiado grande para sostener. Entonces, el imperio de Iturbide había dejado las arcas pues prácticamente vacías. Ok. Y no solo vacías, endeudadas internamente. Muchos soldados no habían cobrado. Los proveedores del ejército reclamaban los pagos. Y la minería, que era la principal fuente de riqueza, estaba destruida. El nuevo gobierno federal enfrentaba un país con potencial, sí, pero con una economía colapsada. Entonces el endeudamiento externo parece imposible, ¿o cómo es así? Exactamente, México no tenía capital interno suficiente para levantar la economía. Por eso, durante el gobierno de Guadalupe Victoria y con el impulso de ministros como Lucas Alamán, el país decidió buscar financiamiento en el extranjero. Y ahí es donde justo entran los préstamos famosos, que México solicitó dos préstamos grandes, que por supuesto los hizo a Londres, que era en su momento pues el centro económico más grande del mundo. ¿Y quiénes eran los acreedores? Dos casas financieras británicas muy conocidas, Goldschmidt, que otorgó un préstamo en 1824, Barclay Herring Richardson, que concedió otro en 1825, y entre ambos sumaban más de 32 millones de pesos comprometidos, aunque México no recibió todo ese dinero por completo. No lo recibió todo. Bueno, pues no lo recibió todo porque los bonos se vendieron con enormes descuentos, vaya. Por ejemplo, si México pedía 10 millones, pues tal vez recibía 6 o 7, pero al fin de cuentas, después de el tiempo, tenía que pagar los 10 completos, eso sumándole pues intereses, gastos de gestión, costos bancarios, comisiones, y pues al final México recibió mucho menos dinero del que debería. El gobierno sabía que era un maltrato, pero la necesidad era tan grande que no había alternativa. El país necesitaba dinero para reconstruir caminos, reactivar minas, pagar el ejército y mantener funcionando el Estado. ¿Y cuáles eran las tasas de interés? Entre un 5% y un 6% anual, que hoy parecerían normales, pero para un país en bancarrota eran difíciles de asumir, y además los pagos deberían de hacerse puntualmente, en moneda fuerte, generalmente plata mexicana enviada a Londres. Que México tomó la deuda, pero en vez de recuperarse, se afectó más por esta situación. Exactamente. Entonces el problema no solo fue la deuda, sino todo lo que estaba pasando en ese momento, pues en el país. ¿Cómo que? Bien, pues México estaba en diferentes conflictos internos entre 1824 y 1828. Unos de estos conflictos son rebeliones militares, enfrentamientos entre federalistas y centralistas, intentos de golpes de Estado, cambios frecuentes en las autoridades y en el gabinete, y pues cada crisis reducía pues realmente más dificultad para recaudar impuestos. Entonces el país producía muy poco y lo poco que producía no alcanzaba ni para pagar la deuda ni para satisfacer las necesidades del país. A esto, súmale que las minas no se habían recuperado. La producción de plata, el gran motor económico del país, estaba por los suelos. Sin exportaciones fuertes, México no tenía cómo conseguir moneda extranjera para pagar los intereses en Londres. Entonces esto llegó al punto crítico. Pues sí, entonces en 1828 finalmente el gobierno mexicano declaró que se suspendían los pagos oficialmente de su deuda externa. En términos simples, pues esto significa que dejó de pagar los intereses y las amortizaciones. Fue
algo inmediato o ya venía arrastrándose? Viene arrastrándose desde 1827. Ya había señales claras de que México no podría cumplir. Los acreedores mandaban reclamos formales. Los agentes financieros en Londres advertían que el país estaba a punto de caer en moratoria y los pagos se retrasaban. La suspensión de pagos fue, por así decirlo, la confirmación de lo que todos ya sabían en ese momento, que era que México pues era insostenible y no podía desarrollarse simplemente. ¿Y qué pasó después? Ahí viene la parte más complicada, la evolución de la deuda. En teoría, suspender pagos da tiempo para reorganizarse, pero en México ocurrió lo contrario. Durante años no hubo estabilidad política, no se hicieron reformas fiscales profundas, no se reactivó la minería lo suficiente, hubo guerras internas, hubo invasiones extranjeras como la Guerra de los Pasteles en 1838, y todo esto hizo que los intereses se siguieran acumulando. En 1837, México aceptó una reestructuración parcial, en la que aceptaba que debía muchísimo más dinero que en 1825, pero ni aún así fue que pudo pagar la deuda. Durante la década de 1840, la deuda siguió creciendo, sobre todo por los intereses capitalizados, y cuando llegó la guerra contra Estados Unidos en 1846, México ya estaba financieramente hundido. Oh, shit. O sea que estos préstamos iniciales fueron una bola de nieve imparable. Totalmente. De un monto inicial de 32 millones, la deuda se volvió varias veces mayor. Esto quiere decir que respecto a algunos cálculos que se hacen, esta llegó a equivaler más del doble o el triple de lo que se tenía previsto. Esto es por las comisiones y los intereses que fueron pues aumentando año tras año. Es impresionante cómo algo que se pidió para reconstruir el país terminó convirtiéndose en una carga para décadas. Entonces, ¿cuál sería la conclusión general? Que la suspensión de pagos de 1828 fue un reflejo de un México débil y fragmentado, en el que ni siquiera alcanzaba para cumplir nuestros propios intereses y necesidades dentro del país, y mucho menos para pues compromisos externos. Y que una deuda mal negociada, tomada bajo necesidad extrema, puede convertirse en un problema que se mantiene por generaciones. México tardó décadas en recuperarse del impacto de esa moratoria. Gracias por este recorrido completo. La historia económica también es una historia de decisiones difíciles y consecuencias duraderas. Nos vemos en el próximo capítulo de Ecos del Pasado.